Hola, soy Mariana Olivares y para el presente video analizaré el caso de Carla Pontivo, una mujer de 22 años que fue presuntamente asesinada en San Luis Potosí en el año 2012. Este caso representa sin duda una violación a los derechos humanos, empezando por el derecho a la vida y a la dignidad humana, pues es un derecho innato que permite la libertad y la capacidad de las personas. Entre semana, Carla trabajaba en un spa mientras que los fines de semana era decana en un bar. Una madrugada, el hermano de Carla pasa a recogerla a su trabajo como de costumbre. Sin embargo, esa noche ella no se había comunicado y no contestaba a su celular. Cuando el hermano llega al bar y logra entrar a la fuerza, se da cuenta de que su hermana estaba en el piso con un charco de sangre a su alrededor. Le dijeron que esto había sucedido debido a que Carla no había prendido la luz y no vio una puerta de cristal de la oficina y chocó contra ella. Después de un tiempo, llegaron los servicios médicos para trasladarla al hospital. Sin embargo, nadie dio aviso a las autoridades de lo que había sucedido en el bar. Cuando los doctores examinaron a la joven, ella tenía golpes en la cabeza, una mordida en el labio, señales de estrangulamiento y una grave lesión en la cabeza. Fue aquí donde su mamá se había dado cuenta de que lo sucedido no había sido un accidente. Fue hasta después de 38 horas que los agentes acudieron al lugar de los hechos a realizar las indagaciones periciales, pero el área ya había sido limpiada. Por otro lado, los servicios médicos forenses realizaron la necropsia para encontrar 11 lesiones, entre las que se encontraron signos de violación. Ahora bien, existen algunas irregularidades dentro del caso. Primeramente, las autoridades acudieron al lugar de los hechos 38 horas después del incidente, cuando el lugar ya había sido limpiado. Es decir, no se preservó la escena. No hubo resguardo de la cadena de custodia ni de la ropa o del celular de Carla, y se investigó como homicidio y no como feminicidio, a pesar de que se sabía que no había sido un accidente, porque como se mencionó anteriormente, la necropsia dictaminó que Carla tenía lesiones genitales, lesiones en un ojo, en el labio y el cráneo, además de lesiones punzocortantes. Incluso se declaró como que no había sido sexualmente abusada. El artículo 1 de la Constitución mexicana establece que todas las personas gozarán de sus derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales a los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones de esta Constitución. En adición a esto, el artículo 20 de la Constitución mexicana establece que el proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. En su apartado A se menciona: A. De los principios generales. 1. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. C. De los derechos de la víctima o del ofendido. 1. Coadyuvar con el Ministerio Público a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes y a intervenir en el juicio e interponer los recursos de los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa. Con base en esto, podemos determinar cómo se violenta de primera instancia el derecho a la vida, a la audiencia y debido proceso legal, derechos de la víctima u ofendido y el derecho de acceso a la justicia. Dentro de nuestra Constitución no existe como tal la definición de reparación. Sin embargo, los tratados internacionales en materia de derechos humanos forman parte de nuestro sistema jurídico, donde la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que se restituirá al lesionado en el goce de sus derechos o libertades conculcadas, incluyendo restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición. Por otro lado, la Ley General de Víctimas toma en consideración esta definición y establece en su artículo 1 que la reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica.
Después de analizar y reconocer las muchas fallas y omisiones por parte del Estado, considero sumamente importante que se refuercen las instituciones con las que actualmente contamos dentro de nuestro país, dando capacitaciones y seleccionando a personas que entiendan y respeten en todos los sentidos la violencia de género. Lamentablemente, en México existe mucha corrupción, haciendo que muchos de estos casos queden impunes y no se lleven a cabo con su debido proceso. Por lo que considero importante que las autoridades también sean capacitadas y sancionadas de ser necesario en el dado caso de formar parte de estas irregularidades. Tomar esta materia me hizo reflexionar muchísimo. Actualmente vivimos en un mundo y en un país sumamente complicado, donde sin duda las mujeres vivimos día con día en un mundo irreemplazable, con un miedo irreemplazable. Tengo esperanza en las nuevas generaciones y en nuestras ganas inmensas de aprender y de hacer que nuestro país sea un lugar mejor. Así como muchos se cansan de escucharlo, nosotras nos cansamos de vivirlo.